Les voy a invitar a que inclinen sus rostros y vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos abra el entendimiento a través de su Espíritu Santo y podamos entender estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre porque tú eres digno de toda honra y gloria, poder y magnificencia, bendito Salvador. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo porque sabemos, Dios mío, que así como tenemos necesidad del pan material, así también tenemos necesidad del pan espiritual. Nuestra alma tiene hambre y sed de Dios. Y por eso estamos aquí, bendito Dios, para, Señor, aprender más y más de estas grandes verdades. Señor Dios Todopoderoso, abre el entendimiento, Señor. También prepara los corazones de cada uno de los varones, mujeres que están en este lugar, bendito Dios. Padres de familia, madres de familia, jóvenes, Señor, hijos de familia, hijas de familia. Abre su entendimiento, bendito Dios, que tu Espíritu Santo dirija mis labios para exponer este mensaje de bendición y salvación para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo digo. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios. Y en esta hora, el tema es: ¿la salvación se pierde? ¿Lo podemos repetir? ¿La salvación se pierde? Es una interrogante. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Antes de entrar en materia de estudio, quiero hacer énfasis que hay muchos temas y estudios con respecto a esto que vamos a abordar el día de hoy. ¿Será que la salvación, una vez adquirida por la gracia de Dios, se mantiene? Puede ser, pero también hay circunstancias en las que nosotros mismos podemos provocar que esa salvación que Dios nos ha regalado se pueda quitar. No estoy diciendo que Dios, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, no tenga poder para salvar, porque dice la palabra de Dios que Él dio una salvación eterna. Y tampoco que nosotros tengamos que hacer obras de penitencia, obras de cualquier índole para poder ganarte la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios y no te cuesta absolutamente nada. La salvación es gratuita. Pero, ¿cómo podemos entender nosotros esto que, hermanos, muchas veces se ha malinterpretado y que incluso hay temas, estudios en el que abordan textos bíblicos para decir que una vez salvo, siempre salvo? La salvación, hermanos, es cosa delicada. Entiéndanlo bien y anótenlo en la tabla de su corazón. La salvación es cosa delicada. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio de Cristo no fue cualquier cosa. Y tú no puedes andar jugando a ser cristiano, tantito cristiano y tantito mundano, tantito del mundo. Yo quiero que analices como una persona con criterio, con entendimiento, con capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermanos? La salvación que hemos recibido por gracia se puede perder. Podemos vivir como queramos. En definitiva, estoy marcado para ser salvo y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. No importando, escuchen, no importando cómo viva o cómo sea mi comportamiento. ¿Será que Dios nos ha llamado a una salvación en la que sí, ciertamente Dios
te lo ha obsequiado a ti y te ha dicho, esta salvación es para ti, es un regalo de Dios, pero debes cuidarlo. ¿Quién de ustedes, cuando recibe un regalo, lo tira a la basura? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Todo aquel que recibe un regalo, por muy insignificante que sea, buscas la forma de, si es algo que va a adornar tu casa, lo pones en un lugar en donde se vea bonito, o si lo vas a usar para que la persona que te lo regaló lo vea que tú lo estás usando, pero nunca lo desprecias, sino lo aprecias porque te lo están dando con amor. Hay una doctrina que se enseña que una vez que una persona recibe salvación, siempre se mantendrá salvo, es decir, que esta nunca más se pierde, que aunque viva en el mundo, escuchen, embriagado en sus pecados, aún así es salvo, pues la salvación es para siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero la Biblia nos enseña un panorama muy distinto, hermanos. Ciertamente la salvación la recibimos por gracia. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. La gracia es simplemente algo que tú y yo no merecemos. Pero hallamos gracia a los ojos de Dios, no porque te hayas portado bien o porque hayas hecho cosas buenas, obras de penitencia. Y yo no digo que esté mal ir y darle de comer a los pobres, o de vestir a una persona desamparada, o ir a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los asilos. Yo no digo que eso esté mal, es bueno. Pero mucha gente piensa que por hacer muchas obras buenas, creen que con esas obras buenas que ellos hacen, aunadas a que te congregas en una iglesia o permaneces en una iglesia, es más que suficiente. El asunto no es nada más allí en donde converge, hermanos, la gracia de Dios. Dice el Señor, por gracia sois salvos. Y esto no es por causa de ustedes o mía, sino es un regalo de Dios inmerecido. No lo merecíamos, pero Él, viendo, hermanos, nuestra condición en que íbamos en un camino proclive al infierno, no quiso, dice la palabra de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la palabra gracia, hermanos, es algo que viene de arriba, no es tuyo, no es mío, no es de nadie, no es algo que pueda poseer un ser humano. Esto viene directamente del reino de los cielos. Esto viene de Dios directamente. Él mira a la humanidad en la redondez total de este planeta y ve la condición de pecado en la cual se ha multiplicado la maldad, dice la Escritura. Y por esa maldad multiplicada, ¿acaso Dios ha destruido al ser humano? Él ha esperado siglos y siglos y siglos para ver si el hombre cambia de actitud. Pero cuando Él ve que el hombre
es proclive a no buscar a Dios, sino a hacer de continuo lo malo, entonces Dios toma una determinación y envía un juicio. Porque Él es un Dios de amor, de bondad y misericordia, pero también Él ejerce justicia, y no como la justicia de los hombres. Pero Él te llama 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, pero Él determina un tiempo específico para ti y para mí. Él no te espera un mes, no te espera un año, a veces te espera décadas enteras. Y Él deja que tú hagas lo que quieras para ver si en una etapa de ese desenfrene en tu vida reflexionas, volteas a ver hacia arriba y dices: Señor, estoy harto de esta vida de pecado, perdóname, quiero volver a ti, quiero, Señor, que tú me limpies, que tú me perdones, que tú me santifiques en tu verdad. El arrepentimiento, hermanos, va aunado a el dejar de hacer lo malo. Arrepentirse es cambiar de actitud. Una persona que constantemente practica el pecado, y cuando le son abiertos los ojos y Dios le muestra su misericordia, en el que muchas veces dijo: ¿cuántas veces andando en ese camino de maldad estuve a punto de morir? Ya no estuviera yo aquí. Sin embargo, Dios me dio una oportunidad más, porque Él quería salvarme, porque Él quería sacarme de esa condición en la que, si no hubiese sido por su gracia, yo ahorita estuviera retorciendo en un lago de fuego. La gracia se ve continuamente, cada día, cuando tú ves salir el sol y cuando ves declinar el sol. Y nuevamente ves salir el sol y ves declinar el sol. Día a día Dios manifiesta su gracia, y su gracia es pura misericordia de Él. El que tú estás aquí no es mera casualidad, no es un impulso humano, hermanos. El que tú estés aquí es simplemente la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, en el que te está dando otra oportunidad para que tú reflexiones antes que sea demasiado tarde. La gracia de Dios es el perdón, su misericordia, su bondad infinita y su paciencia. Gloria a Dios. Paciencia en la que te ha esperado largos años. Él no es como nosotros. Todo lo queremos en un santiamén. Él no es como nosotros, que cuando nos vemos en una dificultad queremos que Dios nos responda inmediatamente. ¿Cuánto tiempo Él te ha esperado para que tú te arrepientas? Y te ha esperado en paciencia. Cuando vienes a los pies de Cristo, Él no te reprocha absolutamente nada. Él simplemente te extiende los brazos y te abraza y te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía. Amén. Esa es la gracia, hermanos. La quise explicar para que tú puedas entender un poquito más este tema que estamos abordando el día de hoy. Y Dios no miente al dar su salvación gratuitamente. Entiéndalo, por favor. ¿Cuánto Dios te ha cobrado por la salvación? ¿A cuántos Dios les ha cobrado, hermanos? A nadie, ¿verdad?
Pero bien dice un dicho que lo que no te cuesta, no lo valoras. Tú no has pagado absolutamente nada por esa gracia. Por eso no la valoras. Porque no te costó a ti el sufrimiento. Porque no te costó tu propia vida. Porque no te costó tu propia sangre. Por eso la desprecias. Por eso la minimizas. Por eso la pisoteas. Bendito sea el Señor, los que verdaderamente valoran esto que Dios nos ha dado, hermanos. Porque no fue cualquier cosa. No fue la sangre de los héroes que nos dieron patria, como en este mes festejamos el mes patrio, ¿verdad? Y cada 15 de septiembre se paran en las plazas y grita el presidente y los gobernadores de cada estado. Dicen viva Miguel Hidalgo y dicen viva Morelos, viva Allende, viva. ¿Y quienes dicen viva Cristo? Viva, amén. Porque Él vive. Porque Él no dio su sangre ni su vida por una nación. Él la dio por el mundo entero. ¿Y quienes festejan, hermanos, ese sacrificio, esa sangre gloriosa? Bendito sea el nombre del Señor. Así como damos honor a quien honor merece, ¿cuánto más daremos honor a aquel que nos salvó del pecado y del infierno y de la muerte y de la condenación eterna? No le daremos gloria, honra y honor a aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué no celebramos héroes muertos? Celebramos a un héroe de héroes, a uno que estuvo en la cruz y sufrió los más crueles tormentos por su gracia. Recuérdalo, esa palabra quede escrita en la tabla de tu corazón y en tu mente, y que te sea aquí como un frontal en tu frente. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y no es algo que tú te hayas ganado, simplemente Dios te lo otorgó por su bondad, por su misericordia. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y Él no está muerto. Pero ¿cuántos le dan loor a Él? ¿Cuántos le dan honor? Todos se olvidan de Él. Cuando día a día, constantemente, cuando te levantas por la mañana, debes doblar rodillas y decir: oh Dios bendito, a ti te doy gloria y honra. Honor y hermanos, bendito sea el Dios de Israel. Aleluya. Entonces, lo que no te cuesta, no lo valoras, y como la salvación no te costó, pues simplemente no le das la importancia y el valor que merece. Pablo mismo exhorta a los filipenses que se ocuparan en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12. Dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Cuando dice aquí ocúpense, quiere decir, hermanos, la palabra ocuparte en tu salvación en temor y temblor significa respeto a Dios. Ocúpate en tu salvación. Es una tarea, una actividad que debes practicar cotidianamente, a diario, es tu diario vivir. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Con temor a que alguien constantemente me está observando, y temblor en el que debo obedecer a Dios en santidad. Eso significa ocuparte en tu salvación con temor y temblor, en santidad. Y eso es algo que no es inherente en nosotros, porque somos más proclives, somos más propensos a hacer lo malo, a hacer lo bueno, a desobedecer que a obedecer, porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando dice ocúpate, es una tarea que va contra la corriente. Así como el salmón, cuando va a desovar y poner sus huevos para reproducirse, y es el único pez
que siempre nada contra la corriente. Siempre tú vas a conocer peces que nadan a favor de la corriente, pero el salmón es un pescado que siempre va buscando hacia arriba. ¿Sí saben eso? Busca las partes altas y brinca y brinca y va contra la corriente, contra la afluencia. Así nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir, no vamos en la corriente del mundo, porque esa corriente es fácil, esa solita te lleva y esa te lleva al infierno. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo y vamos hacia arriba, como el salmón, para, hermanos, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene allá arriba. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces ya encontraron Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aquí da a entender que cuiden esa salvación en santidad, lo que ya expliqué. Ahora, vamos a ver otras porciones bíblicas y nos vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen, hermanos, el nombre del Señor? Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué dice después? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que no es simplemente el que tú digas: yo ya soy cristiano, me congrego en una iglesia y me congrego cada domingo, e incluso hasta me bauticé y hasta tomo la Santa Cena también. Hermanos, dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Porque muchos en aquel día le dirán: Señor, si yo cantaba, yo levantaba las manos, yo derramaba lágrimas, yo me postraba en el suelo, es más, hasta yo le prediqué a la gente. Y Él te dirá: nunca te conocí, no sé quién eres tú. Escuchen bien, hermanos, lo que estoy diciendo. No te conozco, apártate de mí. Y dice la palabra: obrador de iniquidad. Y en otras partes dice: maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta que el evangelio no es un juego? ¿Se dan cuenta que el evangelio no es jugar a la iglesita, al cristianito? El evangelio es cosa seria. Y cuando tú participas de la Santa Cena es porque vives en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque tú no puedes pisotear el sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, mucho menos su sangre puede ser hollada por tu condición de vida, en el que tú juegues. Yo siempre he dicho una cosa: un cristiano, y se los repetiré una y otra vez hasta que quede, hermanos, como en una plancha de acero, allí, tatuada, así como muchos se tatúan, así que quede la palabra de Dios tatuada, no en tu carne, sino en tu corazón, en tu alma, para que nunca se borre allí. Y es, hermanos, el respeto que tú le mereces a Dios. Pero vayamos leyendo lo que dice en el versículo 15 de ese mismo capítulo hasta el versículo 17, para que podamos entender mejor lo
que el escritor quiso decir. Mirad bien, Hebreos 12, versículo 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Salvo siempre salvo. ¿Quién escribió esto inspirado por el Espíritu Santo? Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, en pocas palabras, el perdón. Porque se acuerdan que hablar de gracia es hablar de perdón, de bondad, de misericordia y de paciencia. Dios es un Dios de bondad, de perdón y de misericordia y de paciencia, pero esa paciencia también, hermanos, también llega un momento en que Dios dice, basta ya, hasta aquí llegaste. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces dice, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces el guardar resentimiento, el guardar rencor, el guardar raíz de amargura estorba en tu vida y eso no permite tener comunión con Dios y por ella muchos incluso son contaminados. A veces se empieza por la misma familia. Yo digo algo, cómo te expresas, cómo hablas cotidianamente, cómo te diriges a tu esposa, cómo te diriges a tus hijos, de qué manera te comportas en el trabajo, en la calle. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y pone un ejemplo aquí de Esaú. ¿Quién fue Esaú? El hermano de Jacob, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sea que por un placer mundano, un placer carnal, tu salvación sea echada por tierra. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Hablando de Saúl, él anheló y lloró y hermanos, peleó por esa primogenitura, pero ya no le fue tomado en cuenta y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A veces, hermanos, estamos en el tiempo de las oportunidades que Dios nos da y no las aprovechamos. Yo siempre digo, hermanos, que el hecho de que tú estés aquí es una bendición de Dios. No estás desperdiciando tu tiempo, ni tampoco estás desperdiciando tu vida. Pero sí que el tiempo que tú permaneces en este lugar sea de provecho al 100%. Que no tu cuerpo esté presente y parte de tus pensamientos esté aquí, un 20% de tus pensamientos y el 80% de tus pensamientos está en otro lugar. Cuerpo presente, en mente presente, espíritu y alma, hermanos. Tan importante es que nosotros le rindamos reverencia a nuestro Dios, aún en la forma en cómo pensamos. Pablo mismo se describe como alguien que podía ser reprobado. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol, el gran apóstol de Dios. Y el apóstol que le predicó a los gentiles. Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, lean las epístolas del apóstol Pablo. Y una de las epístolas del apóstol Pablo, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren,
en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. No todos los que corren en el maratón, no todos llegan a la meta. Eso es lo que está diciendo aquí. No todos procuran el premio. Muchos, como el típico mexicano, ¿verdad? Van a las Olimpiadas y van a ver si aunque sea cuarto, quinto lugar. Y de a perdida, la medalla de bronce. Y cuando los entrevistan, les preguntan, dices, ¿qué fue lo que hiciste? Pues hice lo que pude, pero pues no se pudo, ¿verdad? Ahí para la próxima, dentro de 4 años, volveré. Pero está bien bonita la ciudad. Ya han andado aquí y allá visitando, ¿cómo se llama? Los lugares donde hay artesanías, los monumentos. O sea, van a pasear, no van a lo que van. Pero pregúntale a un japonés, a un chino, a un ruso, a un rumano, a un inglés, a un alemán. Ellos dicen, yo vengo por la medalla de oro. Yo vengo por el premio, no vengo a ver si puedo. Yo vengo a dar todo. ¿Cuántos dan todo por Cristo, hermanos? Ojalá que verdaderamente lo vivas y lo cumplas en tu vida cotidiana. Pero vamos también a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 11. Pero nos quedamos estábamos en versículos 1 Corintios, ¿verdad? 24 al 27, ¿verdad? Y nos quedamos en el 24. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vean, los corredores no son fumadores, no son bebedores, no son mujeriegos. No tiene esto algo que ver con el correr hacia el reino de los cielos. No dice la palabra de Dios, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, ni ninguna cosa sucia entrará en el reino de los cielos. Tú sabes que en nuestro caminar, hermanos, no es de a ver quién llega primero, sino a ver quién se mantiene en el camino. No es de a ver quién es el que corre más rápido, sino a ver quién se mantiene. Esto es no es de llegar rápido a la meta, sino es una prueba de resistencia. Ese es el camino del cristianismo. Vean las comparaciones que estamos haciendo con la vida cotidiana de cómo vives tu diario vivir en el Evangelio. Dice, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si los grandes atletas procuran una medalla de oro corruptible y que los paren en el podio como primer lugar, y eso es corruptible porque pues esto es vanidad y ya, o sea, esto hasta ahí llegaron, pero lo de nosotros es incorruptible porque la vida eterna que Dios te ha prometido no es cualquier cosa. Las vestiduras blancas que Dios te ha prometido no es cualquier cosa. La mansión celestial que Dios te ha prometido allá arriba no es cualquier cosa. La corona que será colocada en tu cabeza no es cualquier cosa. Pero si la gente hace esto por una medalla corruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
sea, tú puedes predicarle al mundo y traer muchas almas a Cristo y decir, yo soy un heraldo, ¿verdad? Yo le hablé a mucha gente y mucha gente se convirtió. Pues sí, mucha gente entró en el reino de los cielos y gloria a Dios por tu mensaje, pero ¿qué pasó contigo? Te quedaste, como dicen, en la cola, allá atrás. No dice la palabra de Dios, dice porque los borrachos, los fornicarios, los adúlteros y aún las prostitutas irán por delante al reino de los cielos. Dice, mientras tú, que ibas adelante, eras cabeza, te quedaste atrás y no alcanzaste la bendición. Esto, hermanos, es una enseñanza para ti y para mí, constante y sonante. No es suficiente nada más venir aquí y aparentar algo. Es vivir cotidianamente, agradando no al hombre, sino a Dios. Tú no me agradas a mí. Tú no vienes y te sientas aquí para, hermano, aquí estoy. ¿Verdad? No, hermanos. Hay alguien que constantemente te está observando. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Pero Dios es un Dios de misericordia, y porque tú estás aquí, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Y estás vivo porque Él te está dando otra oportunidad. Vamos a ver qué nos dice primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Esto es importante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Quiénes están viendo la serie de Moisés? Y no se ve como la nube en el desierto, en el sol candente, los va guiando. Y en la noche se convierte en una llama y los alumbra. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos vieron los milagros. ¡Qué privilegio! Yo hubiera querido estar allí, hermanos, para ver esas grandes proezas y maravillas de nuestro Dios. Y pasaban eso y empezaban a murmurar: nos trajiste al desierto para morir de hambre y de sed. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, donde comíamos ollas de carne con cebolla y con ajos y con legumbres. Pero se les había olvidado el azote, por la cual clamaron a Dios durante 400 años, pidiendo libertad. Que tan pronto se le olvida al cristiano lo que Dios ha hecho en su vida y empieza a murmurar, porque eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Y dice, versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, gloria a Dios, porque les fue dada la ley de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, perecieron en el camino. Hasta el versículo 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. O sea, no codicies el mundo como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, a vivir la vida loca. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vean
hermanos, cómo Dios iba limpiando la basura. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos que se emocionaron con los milagros de las 10 plagas, dijeron, no, sí, vámonos con ellos, pero eran murmuradores, detractores, idólatras, fornicarios, y todo lo habido y por haber. En el camino Dios se encargó de ir quitando toda esa hojarasca. No sirven ustedes, salgan de aquí, de mi pueblo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, por el ángel destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, escuchen, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, esto no fue para el pueblo de Israel. Dice aquí, estamos leyendo el Nuevo Testamento y, hermanos, Pablo está tomando como ejemplo las cosas que le ocurrieron a los que salieron de Egipto. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos, para reprendernos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Porque nosotros somos como el Israel, peregrinos, que vamos por el desierto hacia la tierra prometida. Nosotros vamos en el camino del desierto de este mundo, peregrinos hacia la tierra prometida, que es el reino de los cielos. ¿No das gloria a Dios? ¿No me dices el nombre de Cristo, hermano? Y estas cosas las escribió Pablo para que tú y yo entendamos que con Dios no se juega. Vean aquí cómo ellos salieron con el pueblo de Israel, pero no todos eran parte del plan de Dios. Dios tenía que quitar a aquellos que inducían al pueblo al pecado, a la maldad, al engaño, al error, a la idolatría, a la fornicación. Dios los eliminó. No sea, hermanos, que Dios esté poniendo su mirada sobre ti, no con ojos de misericordia, sino con ojos de ira, para eliminarte. Esto suena fuerte, pero es una gran verdad. Pero ¿saben qué cosa fue lo que hizo Moisés cuando Dios se enojó con el pueblo? O a causa, hermanos, de su rebelión, porque cuando el pueblo entra en rebelión, hermanos, cuando Dios se enoja, pero Dios es un Dios de misericordia. Pero cuando el pueblo entra en rebelión, Dios ejecuta juicio. Y Moisés tuvo que orar por el pueblo para que Dios no los exterminara en el desierto. Y aún, hermanos, oró Moisés y dijo: Señor, ten piedad de este pueblo, no los extermines del todo, porque ¿qué dirá Egipto y qué dirán los pueblos paganos que nos rodean cuando se enteren que tú los sacaste de Egipto para ser exterminados en el desierto? Y si tú vas a exterminar este pueblo, entonces también borra mi nombre del libro de la vida. ¿Qué conocimiento tan grande tenía Moisés, hermanos, de que sabía él perfectamente que su nombre estaba escrito en un libro allá arriba? Y que si él, hermanos, intercedió por toda una nación, orando en súplicas y en ruegos, diciendo: si tú exterminas a este pueblo, también elimíname a mí y bórrame de tu libro. Entonces, quiere decir que Dios puede borrar tu nombre, que ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. No menosprecies esa bendición. No te egolatres a ti mismo, no te jactes a ti mismo, porque dice la palabra de Dios que toda jactancia delante de Dios es pecado. Humillaos delante del Señor, dice la palabra, y Él os exaltará. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y estuve entre vosotros, Hebreos.
capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dando a entender de qué otra manera tú podrás escapar a la ira de Dios si no te arrepientes y vives una vida en santidad íntegra delante de Él. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aparece con signos de interrogación, haciéndote una pregunta a ti y a mí. Aquí hace énfasis a no escapar por un descuido. Quiere decir que si tú descuidas tu salvación, puedes perderte eternamente. Pablo tenía a un amigo llamado Demas. Vamos a entrar aquí un poquito de historia, hermanos, en los libros de los Hechos, de los Hebreos. ¿Quién era Demas? Demas era un fiel seguidor de Cristo y amigo íntimo de Pablo. Y hace referencia a él poniéndolo como ejemplo, que un tiempo caminó en la verdad y después se perdió. Vamos a ver en dónde se encuentra esto. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, Demas era parte del ministerio, ¿sí? Y habla aquí de Lucas. ¿Quién fue Lucas? A ver quién me puede decir. Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de San Lucas, hermanos. ¿Sí? Y Demas dice, os saluda Lucas, el médico. Aquí lo está describiendo Pablo, que Lucas era un hombre preparado, ¿sí? El médico amado, y Demas, dice la Escritura. Ahora, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, ¿sabes? ¿Recuerdas que estamos hablando de Demas, quien era un seguidor de Cristo? Dice: porque Demas, que ha desamparado, amando este mundo, ¿ya? Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, aquí Pablo está explicando que después de vivir en cierto tiempo dentro del camino, al final se apartó. O sea, y con esto quiere decir que a pesar de que él se apartó del camino, fue salvo. Vean lo que dice aquí nuevamente, hermanos: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Vean, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se perdió, abandonó la verdad amando al mundo. Y después, en otras porciones bíblicas, vuelve a hacer énfasis en este personaje, dando a entender que después de haber permanecido dentro del camino, él tomó la decisión de apartarse y irse al mundo. ¿Permaneció salvo a pesar de que se fue al mundo? No. No es así, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y aquí hay algo
bastante fuerte y contundente. Dice, Hebreos 10:26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de amor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, hermanos, un cristiano camina dentro de los estatutos de Dios. No significa que no cometa un solo error, porque somos humanos, somos carne y nos equivocamos y fallamos delante de Dios. A veces cometemos errores y errores garrafales, pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él es grande, misericordioso para perdonarnos, dice la Escritura. Pero hay cosas, hermanos, que Dios no puede tolerar. Cuando tú cometes un pecado bajo conocimiento de causa, o dice aquí voluntariamente, o sea, sabes que está mal y aún así lo haces, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no habrá algo que te pueda justificar. Por eso dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, tú puedes seguir congregándote, perseverar, pero y el pastor te ha exhortado, el pastor te ha aconsejado, no hubo cambio en tu vida, seguiste en ese camino, un día te sorprende la muerte y todos dicen, ay, el hermano se fue con el Señor, el hermano está ya en las naciones celestiales. Hermanos, eso está por verse. ¿Por qué creen que muchos de los discípulos, aparte de los 12 discípulos del Señor, había otros que también se decían discípulos, y cuando Jesús les hablaba, les decía, dura es esta palabra, ¿quién la podrá seguir? Dice, y muchos dejaron de seguirlo a él y se apartaron. Y cuando Jesús vio que muchos lo dejaban, muchos lo abandonaban, se dirige a los discípulos, a los 12, y les dice, ¿queréis vosotros iros también? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Pablo era, hermanos, atrabancado, Pablo era visceral, pero él tenía sus convicciones bien sólidas. ¿Por qué creen que después él escribió y él dijo, yo soy la roca y en mí se fundará la iglesia y yo soy el Papa San Pedro? ¿Así dijo? ¿Cómo dijo, hermanos? Cuando escribió él sus epístolas, primera de Pedro y segunda de Pedro, dice, porque estamos fundados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Dice, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, la cual, dice, es la piedra que fue reprobada por vosotros los edificadores. Cristo es la roca. Él no dijo, yo soy Pedro. A ver, ¿cuántos quieren recibir la santa unción? ¿Así dijo? No, hermanos. Dice, Jesucristo. Y él lo dijo cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Después Jesús murió, resucitó y subió al cielo. Y él reafirmó diciendo, Jesucristo es la roca. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. ¿En qué estábamos?
10:26 dice: entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que Él espera a esa persona que ha abandonado el camino de la salvación, el camino de la santidad. ¿Qué le espera? A ver, díganlo todos. A ver, hermanos. ¿Qué le espera? Bueno, ahí lo tienen, léanlo por favor. A ver, ¿qué le espera en el versículo 27? A ver, pónganse de pie por favor y léanlo todos juntos, porque parece que estamos en la escuelita en donde todo el mundo está presente, pero ausentes de mente y de alma. ¿Cómo dice todos en coro? No la desesperación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez, por favor. Sino una horrenda expresión de fuego y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Tomen su lugar, por favor. Y vean la terminología que utiliza el apóstol: horrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los que son perversos. Pablo explica claramente que hubo gente que recibieron la verdad de corazón. Hay gente que ha recibido la verdad de corazón, hermanos, pero después se desviaron de la misma verdad, pecando voluntariamente. Pablo mismo da un ejemplo claro de lo delicado que es el desviarse de la verdad. Y le escribe una carta a los romanos en el capítulo 11, versículos 22 al 24. Vayamos a esa parte, hermanos, para que vayamos clarificando esto. Romanos capítulo 11, versículos 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. O sea, la palabra severidad significa rigidez, o sea, estricto. ¿Me están entendiendo? Ser estricto. Cuando dicen, es que el hermano Alfonso es muy severo. ¿Qué entienden cuando dicen el hermano Alfonso es muy severo? El hermano Alfonso es estricto. Él impone autoridad, ¿verdad? Y quiere que se cumpla. Así, hermanos, es Dios. Pero la bondad para contigo. Vean, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hablando de la iglesia. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hasta el versículo 24. Bueno, vamos a leer el versículo 25 también, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Escuchen, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Quiero explicar esto porque para poder entenderlo necesitan leer desde el principio del capítulo. El apóstol Pablo habla de que el pueblo de Israel
son las ramas naturales del tronco del olivo, y el tronco es Jesucristo. Pero ellos fueron cortados, y había una rama silvestre, un olivo silvestre que no formaba parte del olivo natural, del tronco natural, que es Cristo. Y ellos fueron cortados, Israel fue cortado y fue injertado una rama silvestre para formar parte de esa bendición de Dios. Pero dice aquí, no sea que tú, que estabas excluido y fuiste por gracia, por misericordia de Dios, formar parte de esa bendición de Dios en salvación, también seas eliminado. Entonces, salvo siempre salvo. ¿Cuántos textos ya hemos dado, hermanos? Y podemos dar también un sinfín de textos bíblicos en donde la misma palabra está declarando que no es solamente el que, ay, pues yo soy cristiano, y por ahí de repente te invitan a una pachanga y te pones a mover el bote, ¿verdad? Y de repente te invitan copitas, tomas tus copitas, cigarritos, sí, un cigarrito, una no es ninguna, ¿verdad? Fumas tu cigarrito, por ahí empiezan las malas palabras y empiezas con, ¿cómo se llama? Palabras lisonjeras, y se transforma tu rostro en una víbora de cascabel y sale la lengua así de dos, una lanceta, ¿verdad? Y empiezas a proferir palabras deshonestas y la gente te está escuchando, y de repente llegas a tu casa medio borracho y empiezas a patear la puerta y golpeas a tu esposa, insultas a tus hijos, le das un manotazo a la mesa exigiendo que te sirvan de comer. ¿Eso es ser cristiano? ¿Y a Dios le agrada eso? ¿Y Dios te aplaude? Mi hijo, felicidades, tú eres un cristiano de esos de hueso colorado. ¿Sí? ¿Verdad que no? Y hablo, hermanos, tanto para el comportamiento del hombre y el comportamiento de la mujer. ¿Qué le enseñó Pedro a la iglesia de Éfeso? Dice, y vosotras mujeres, y también habla en la epístola de las epístolas que él escribió, dice, vosotras mujeres, dice, respetad a vuestros maridos. Perdón, Pablo fue el que escribió la epístola a los Efesios. Dice, y vosotras mujeres respeten a sus maridos, para que por el testimonio de ustedes sean ganados muchas almas. ¿Cómo tú le predicas a la gente? Dice, Cristo cambia, Cristo salva. Mira, yo soy bien feliz. Y ves que de repente tu marido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Te está dando hasta por las canillas. Como decía Tres Patines. Sí veían ese programa de Tres Patines, ¿verdad? Y decía que hasta cuando él era chico, su mamá le daba hasta por las canillas. Y luego vienes a la iglesia, levantas las manos y cantas y hasta lloras, te postras en el suelo y sales de aquí y todo lo que escuchaste aquí dentro de cuatro paredes se te borró, así como cuando le borran el disco a una computadora, se queda sin información. Se perdió la información. Llegas a tu casa, golpeas, pateas, insultas. ¿Eso es ser cristiano? ¿Cómo demuestras tú realmente ser cristiano? ¿Crees que a Dios le agrada? Y luego vas y le predicas a la gente. Pero la gente te está observando y dice, no me convences. No veo un cambio en ti para que tú digas, Cristo cambia las vidas de las personas. Para empezar, tú estás peor que antes.
¿Sí o no? Hermano, Dios nos está dando hasta por las canillas, pero es por tu bien. Es por tu bienestar, por tu salvación. No vengas aquí a alardear. No, Dios no quiere gente que viene a alardear, viene a jactarse. Dios no quiere gente hipócrita. Dios quiere gente santa. Amén. Que lo demuestres en tu vida cotidiana, no aquí dentro de cuatro paredes. Ah, mi hermano, te amo mucho, sí, calla ya, ¿verdad? Besito y abrazo. No, hermanos. Dios quiere que lo demuestres con tu familia, sé ejemplo dentro de tu familia. Basta ya de hipocresía, por favor. Y leímos aquí, ¿verdad? Entonces, ya explicamos lo que habla aquí el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, vamos ya dándole conclusión a este tema. Pablo explica claramente, a ver, ya creo que leímos esta parte. Dice, explicando que en un descuido, tú mismo siendo una rama injertada en el olivo natural, que es Cristo, ¿sí? Si te descuidas, puedes ser cortado. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:39. Y vamos ya dándole conclusión a este tema. Hebreos 10:39 nos dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se están poniendo atención? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, es que vivir, hermanos, dependiendo del Evangelio, es con fe. No de que solamente tienes fe cuando Dios te está bendiciendo, hay prosperidad, hay trabajo, hay dinero, hay salud. Ay, Dios, gracias. Pero el Señor ahora dice, bueno, ok, vamos a ver cómo reaccionas si te pongo un poquito de prueba. Vamos a ver cuál es tu comportamiento, ¿cómo se llama? Realmente amas a tu esposa. El Señor está ahí arriba y Él está analizando la situación tuya y de repente te pone a prueba, la verdad, ya en tu trabajo. De repente te sale una mujer muy atractiva, de buen ver, y te empieza a insinuar y te empieza a coquetear. Y el Señor dice, ajá. Y tú así como que te empieza a dar un tic, ¿verdad? En el ojo ahí. Y de repente también te da un tic aquí en la boca. Y dices, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y ya de repente llegas a tu casa y ya tu esposa te pregunta, mi amor, ¿vas a comer? No te mueves. No me molestes, déjame en paz. Quiero estar solo. Y ya en tu casa todo te incomoda. Ya tu esposa ya no la ves hermosa, ¿verdad? Porque el diablo ya te tomó una fotografía de aquella mujer y ya la tienes aquí y la tienes aquí. Y el Señor dice, no. Yo lo quiero bendecir, pero Él no se deja bendecir. Y por eso empiezas a hacer el trabajo, empiezas a vivir en soledad, te entra la melancolía, no tienes paz, estás intranquilo, insatisfecho por la familia que Dios te ha dado. Empiezas a vivir una serie de situaciones en las que el diablo constantemente te está bombardeando, te está diciendo, ándale, hombre, ya, dale rienda suelta a tu vida. Al fin y al cabo, la vida se vive una sola vez
Y después de esto, el juicio. Ay, no, Señor, ten misericordia de mí. Porque el Espíritu Santo te recuerda que viene un juicio. ¿Sí o no, hermanos? Juicio de Dios. Entonces no retrocedemos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, vamos ya a Apocalipsis capítulo 3:5. Amén. Vamos a leer primero esa cita bíblica. Apocalipsis 3:5 y luego Apocalipsis 22:19. Anoten esas dos citas bíblicas. Dice el Señor. Sí, Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 22:19. Vamos a leer Apocalipsis 3:5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No dice todos los que creyeron en el Señor, ¿verdad? Está así como que exceptualizando. El que venciere, o sea, los valientes. No dice la palabra de Dios: y hasta ahora el reino de los cielos sufre resistencia y solamente los valientes lo arrebatan. O sea, quiere decir que no todos, ¿verdad? Solamente los valientes. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Anoten eso, por favor. Y no borraré. Quiere decir que Dios puede borrar, ¿sí o no? Su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Aleluya. ¿Qué más pruebas quieres tú? Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, o sea, lo borrará, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, si alguno solamente se la adecua a su manera y a su conveniencia, porque así hay muchas religiones que solamente se adecuan la palabra a su conveniencia y le ponen lo que les conviene y lo que no lo quitan. Dice el Señor: cualquiera que le quite o le aumenta a esta palabra santa, dice, yo también lo quitaré del lugar que merecía y lo pondré en un lugar de condenación. Hermanos, la próxima semana estaremos abordando nuevamente el tema, ¿verdad?, de si realmente la salvación, una vez que tú la recibes por gracia, haciendo todo lo que tú quieras, aún permanece y te salvas y te vas al cielo con todos zapatos. Vamos a darle la segunda parte a esto, ¿sí? Para que tú tengas plena convicción de que sí, ciertamente Dios te ha dado algo, que si tú te mantienes en un camino de santidad delante de Él, Dios promete darte vida eterna. Pero si tú andas ahí de azul y medias noches y caminas con un pie adentro y el otro afuera y tantito avanzas y das un paso adelante pero retrocedes dos hacia atrás, dice el Señor, tú no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Yo quiero que tú, allí donde estás, reflexiones. Y el Espíritu Santo te habla y te invita hoy a que, si tu vida ha sido un vaivén, como las olas que son llevadas de aquí para allá, sin rumbo y sin dirección, como la hojarasca que llevado por el viento sopla y de repente quedas allá arrumbada, queda ya arrumbada la hojarasca y de repente sopla el viento en sentido contrario y es llevada sin rumbo y sin dirección. Una piedra que es pateada y rueda por allá y de repente otro la patea y rueda para acá, y así ha sido tu vida. Ya es tiempo de que dobles tus rodillas y le digas: Señor, tú vienes pronto
y yo no estoy preparado. Quiero ponerme a cuentas contigo. Gloria a tu nombre para siempre. Aleluya.